buenos días. Lunes 28 de marzo del 2022. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7. Gracias, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, cuáles son las novedades. Carito, tenemos noticias frente a lo que se sintió el sismo que sacudió la provincia de Esmeraldas y también, por supuesto, se sintió aquí en la capital. ¿Cuáles son los detalles? Así es, vamos a revisar un balance de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana en la provincia de Esmeraldas. Estamos en territorio, Andrea Orbes se ha trasladado hasta este punto del territorio. Nosotros les vamos a contar más detalles a continuación. Estaremos pendientes. Darío, muy buenos días. Coméntanos, por favor. Así es, la vía Molleturo-Cuenca ha sido afectada seriamente por el inclemente clima que está soportando ahora mismo la zona, y no tan solo en esas provincias. En la provincia del Napo se reporta también esta mañana lluvias. Correcto. Tendremos los detalles entonces de esta información para saber cuáles serán las acciones de las autoridades frente a esta situación problemática de la zona. Byron, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿A quiénes tendremos de invitados en esta jornada? Verónica, Carolina, Darío, televidentes, pues bien, vamos a hablar todavía sobre las repercusiones que ha tenido en el sector privado el archivo de la ley de inversiones. Estará aquí el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Producción, Pablo Zambrano, pero también hablaremos del sistema de compras públicas y esa nueva compra, adquisición de medicamentos para el Servicio de Salud Pública. La presidenta o la directora del CERCOP, del Servicio de Contratación Pública, María Sara Gijón, conversará con nosotros. Correcto, a través del sistema de subasta interna. Nosotros enseguida, amigos, vamos a dar paso a los titulares. Bienvenidos. Sismo de 6.2 grados en la escala de Richter sacude a Esmeraldas y la costa norte del país. Más de 20 réplicas se han sentido durante las 24 horas siguientes. Hay varias viviendas de personas afectadas en la capital provincial. Asamblea no logra el quórum mínimo para tratar el primer debate de la ley de uso progresivo de la fuerza. El proyecto lleva más de un año sin ser tratado. En deportes, Richard Carapaz logra importante segundo lugar en la Vuelta a Cataluña, mientras que en la selección ecuatoriana ya se piensa en Qatar. Según el técnico Alfaro, el reto es pasar de los octavos de final en el Mundial. Efectivamente, la pasada medianoche del sábado vivimos un gran susto, no solamente en la capital de la República, sino en Esmeraldas. Darío, Javier, cuéntanos qué fue lo que exactamente ocurrió. Así es, según reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, se registraron al menos 3 sismos de importancia. Luego vinieron algunas réplicas. El primero a las 11:28 del último sábado, con un reporte de una magnitud de 6.2. El otro a las 11:38 con un reporte de 3.6, y el último a las 12:53 con una magnitud de 5.4. Hemos hecho un reporte a propósito de los videos que se colgaron en redes sociales de las incidencias y cómo vivieron en los cantones de esta provincia costera los habitantes de esta zona el temblor. Eran las últimas horas de la noche del pasado 26 de marzo cuando el Instituto Geofísico reportó un sismo de magnitud 6.2 grados a una profundidad de 10 kilómetros y a una distancia de 23 kilómetros de las costas de la provincia de Esmeraldas. Los efectos del movimiento telúrico fueron grabados por varias personas, quienes lo difundieron en redes sociales. En uno de estos videos se puede apreciar a 2 jóvenes realizando un baile cuando fueron sorprendidas por el sismo. En ese momento se advierte el temor de las personas alrededor de las mujeres, quienes gritan antes de que la energía eléctrica sea suspendida por efectos del sismo. En otro video también se muestra a varias personas en una fiesta que es abruptamente interrumpida por el temblor. En los videos grabados por las cámaras de seguridad también se evidencia que el sismo rompió la paz y tranquilidad de un fin de semana cualquiera. En estas imágenes se registran a personas caminando por las calles de Esmeraldas y al ser sorprendidas por el movimiento de la tierra corren a ponerse a salvo. También los videos colgados en redes sociales dan cuenta de los daños en estructuras como viviendas y hasta en casas de salud de esa provincia.
De su lado, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional emitió un informe del sismo, en donde se explica que el movimiento telúrico, cuyo epicentro se localiza al frente de las costas de Esmeraldas, está asociado con la zona de contacto de las placas de Nazca y Sudamérica. Hasta el cierre de esta edición se han reportado al menos 15 réplicas de importancia en Esmeraldas. Muchas de ellas se han sentido también en otras provincias. Darío Javier López, Noticias 7. Así es, justamente ayer hasta alrededor de las 3 de la tarde ya se habían reportado 18 réplicas a partir del primer sismo fuerte que ocurrió en Esmeraldas. Se ha activado la mesa de gestión de riesgos y se han tomado acciones como por ejemplo extender carpas para poder cuidar a los recién nacidos del Hospital Delfina Torres de Esmeraldas. Nosotros, como les comentamos antes, hemos trasladado nuestros equipos. Se encuentra ya en la provincia verde Andrea Orbe para contarnos todos los detalles de este territorio. Andrea, buenos días, cuéntanos desde dónde nos reportas. Hola, ¿qué tal, compañeros en estudios? Muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en el sector de la Patricio Páez, que fue uno de los más afectados. Ustedes van a poder ver en imágenes cómo se encuentran las viviendas desde este sector. Quiero que antes de darles pues el reporte que hemos realizado desde ayer, quiero que Byron me ayude un poco con las imágenes que tenemos detrás mío. Estas viviendas, como les decía, fueron las más afectadas. Ayer estuvimos con algunos moradores, ahora ya no están, pues muchísimos de ellos han salido de sus casas con sus cosas para poder resguardarse en casa de sus familiares. Sin embargo, como les decimos, nosotros hemos conversado desde el día de ayer, hicimos un recorrido por las zonas más afectadas y les tenemos un reporte al respecto para que ustedes lo puedan ver. El miedo y la incertidumbre no paran en Esmeraldas. Tras el sismo de 6.2 y sus réplicas sentidos en las últimas horas, hay familias que han preferido salir de sus casas y mudarse a una de sus más allegados. Quien no tiene esa posibilidad está aquí, en los exteriores del Coliseo Nubia Villasís. Ahí han decidido dormir para salvaguardar su vida. Como usted puede ver, aquí a la prima se le cayó lo que es la escalera, las partes de arriba también fueron abajo, adentro está cuarteada la casa totalmente. ¿Dónde están durmiendo ahora? Lo que es hasta cierta hora, lo que es la explanada aquí del Coliseo. Con corte a las 18 horas del domingo 27 de marzo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos actualizó las cifras de lo evaluado. Hay 356 personas afectadas, 5 bienes públicos en mal estado, 1 persona herida, 1 persona fallecida, 2 centros de salud, 6 unidades educativas y un puente afectado, 2 viviendas destruidas y 87 con daños. Entre estas últimas se encuentra la casa de la señora Joana. Bien destruida, pero en esos casos uno siempre da gracias por la salud. A veces lo material pasa a segundo plano. Las paredes y parte del techo se cayó. El que se ve en escombros, era uno de sus cuartos. Alrededor de la señora Joana hay más personas que también perdieron parte de sus inmuebles. Esta, por ejemplo, se quedó sin paredes. La sala acoge a las pequeñas, pero duermen con miedo. No solamente miedo, pánico, porque es una situación que se dio la primera 2 réplicas el día de ayer y hoy ya se han dado 2 movimientos más, y casi de similar magnitud. Con el fin de evaluar los daños, el COE cantonal permanece activo. El COE permanentemente activo, las 24 horas. En este momento hemos alzado las sesiones, pero todas las mesas están activas. Tienen hasta el día de mañana, para las 11 de la mañana, actualizarnos la información. Se espera que este lunes arribe a la provincia el ministro de Vivienda para poder dar una solución a quienes lo perdieron todo. Andrea Orbe, Noticias 7. Así es, compañeros, como ustedes han podido ver en imágenes, realmente hay afectación de varias viviendas aquí en Esmeraldas. Ellos nos contaban cómo fue el susto que tuvieron el día sábado, casi amaneciendo ya domingo, cuando sintieron el sismo de 6.2 aquí en la ciudad de Esmeraldas. Ustedes, como les comentaba, pueden ver ya en imágenes cómo se encuentran las casas aquí en el sector de la Patricio Páez. Nosotros hemos podido conversar tanto con moradores
pero también con las autoridades que ya llegaron y se han trasladado hasta esta ciudad. El día de ayer estuvo instalada la sesión del COE cantonal, sigue activa y se tiene previsto que a las 8 se instale nuevamente. Ellos tuvieron algunas resoluciones respecto a la ciudad y la han declarado la situación en emergencia. Además, dieron los datos actualizados con corte a las 18 horas. Al momento se tiene ya el registro de 356 personas afectadas, 2 viviendas destruidas y 87 afectadas, 5 bienes públicos afectados, 1 persona herida, 1 persona fallecida, 2 centros de salud afectados, 6 unidades educativas también afectados y un puente que hasta el momento está inhabilitado, pues se tiene que realizar una evaluación de cómo se encuentra esto. También nos comentaban las autoridades que la persona fallecida fue una persona adulta mayor que tuvo complicaciones en su salud por el susto del día sábado con este sismo. Como les comentábamos, hemos conversado con muchas personas. Al momento no hemos encontrado aquí dentro de este lugar a moradores, pues el día de ayer veíamos cómo sacaban sus cosas en camionetas, en carros, para dirigirse a otras casas, a donde sus familiares, etcétera, pero ellos nos comentaban que incluso habían sentido más fuerte este sismo, el del día sábado, a que el sismo que hubo en 2016. Y yo quiero que vean esta casa. Nosotros conversábamos ayer con el dueño de este lugar, que nos decía que se encontraban evidentemente ya dispuestos a dormir el día sábado y sin embargo pudieron salir, pero yo quiero que vean cómo quedó esta casa destruida. Hasta el momento las autoridades siguen haciendo las evaluaciones y el recorrido por muchos lugares, pues hasta ahora solo se tiene el registro de 2 casas destruidas, pero como ustedes pueden ver, ya solo en esta cuadra hemos visto alrededor de 3 casas y no es solo este barrio el que está afectado. Nosotros también hemos visitado, por ejemplo, el barrio cercano a la empresa eléctrica, que también hay casas afectadas, destruidas. Las personas, como veíamos en el reportaje, están durmiendo, si bien en una casa de algún allegado, también están durmiendo en la explanada del Coliseo Nubia Villasís. Ahí se han colocado algunas carpas en donde están tanto niños, adultos mayores y otras personas que evidentemente por el riesgo y por el miedo sobre todo que tienen ahora de dormir dentro de sus casas, se han movilizado hasta allá. ¿Qué es lo que ha pasado también el día de ayer? El día de ayer hubo réplicas, pero estas réplicas no fueron, digamos, leves. Fueron casi de la misma magnitud que fue el día sábado. La una fue de 5.6 y la otra también de igual magnitud. Entonces es por eso que los vecinos están asustados, porque estas réplicas les han hecho recrear, digamos, el susto que han tenido desde el día sábado. Esta mañana se tiene previsto además que el ministro de Vivienda llegue hasta aquí, hasta esta ciudad en Esmeraldas, para poder dar solución de viviendas, que es lo que se decía ayer en el COE cantonal. También el municipio va a poder dar algunos terrenos para poder construir casas de interés social y hasta mientras, decían las autoridades, se va a obtener en albergues a la ciudadanía. Como ustedes pueden ver, realmente hay bastante destrucción. Nosotros ayer que hacíamos el recorrido realmente nos sorprendimos de cuán afectadas estaban las casas y evidentemente la ciudadanía con muchísimo miedo, amigos. Tal vez en estudios alguna pregunta. Sí, Andrea, la verdad que otra cosa es estar ahí, verlo en directo, como lo estás haciendo tú. No sé si tienes información de cómo están otros cantones cercanos, el caso de Muisne, de Atacames, de Tonsupa, que están muy cercanos a la capital. ¿Se conoce cómo está la situación en esas otras ciudades? Como les hemos comentado, aún no se tiene un registro actualizado de cuán afectado está la ciudad de Esmeraldas y evidentemente los cantones aledaños. A las 8 de la mañana se reinstalará nuevamente el COE cantonal para tener esta reunión presencial. Nos decía la gobernadora que todas las mesas técnicas tenían que hacer un trabajo exhaustivo desde la tarde de ayer hasta el día de hoy para llevar precisamente esa información actualizada de cuántas casas, cuántas familias, cuántos cantones han sido afectados por este sismo.
Así es, muchísimas gracias a Andrea Orbe, que se ha trasladado hasta este punto del país en donde lamentablemente, como hemos visto, se ha registrado este fuerte sismo y las posteriores réplicas. En cuanto a los servicios básicos, se ha informado que las vías están habilitadas, a excepción de la vía Biche-Quinindé, que todavía se encuentra parcialmente cerrada debido a los agujeros que se produjeron luego de el sismo que se produjo el día sábado. Pero también nosotros queremos recordar cuál es el balance que ha dado, el último balance que ha dado la Secretaría de Riesgos sobre este sismo de magnitud 6.0. De acuerdo al último balance que fue entregado ayer alrededor de las 18 horas, hay 355 personas afectadas, 2 viviendas destruidas y 18 afectadas. También 5 bienes públicos fueron dañados, una persona herida, una persona fallecida, como ya nos comentaba Andrea, debido a un paro cardíaco por el impacto del sismo. Y también existen 2 centros de salud afectados, 6 unidades educativas y un puente fue afectado por este sismo. Muy importante la información, Carolina. Nosotros les estaremos contando a nuestros amigos televidentes también los pormenores que se vayan realizando, que se vayan dando frente a este tema. Mientras tanto, les contamos que las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo 27 de marzo provocaron el desbordamiento de una quebrada y 2 deslizamientos en el sector de Marianza, en el kilómetro 12 de la vía Cuenca-Molleturo. Al momento se trasladó personal operativo y maquinaria en coordinación con otras instituciones para prestar todo el contingente necesario. Los servicios de emergencia se encuentran ya en el lugar atendiendo esta situación. Muy bien, y precisamente sobre eso hace también algunos minutos logramos verificar que parece que hay más fallecidos. Llevamos a tener el dato real. El alcalde Pedro Palacios ha estado en primera línea conjuntamente con el gobernador de la provincia y otras autoridades, sobre todo de gestión de riesgo, bomberos y también del Ministerio de Obras Públicas, porque hay que tratar de habilitar la vía. La vía está cerrada en el tramo Molleturo-Cuenca, que es, quien no conoce, cuando ya se baja de la montaña, hay un sitio que es el Cajas, que ya es una bajada para ir a Cuenca. El Cajas es un parque nacional, muy recordado por la aparición de la Virgen del Cajas hace 25 años, pero es una zona que ya está prácticamente, como decimos, en la bajada hacia el valle donde está Cuenca, y allí es donde más se ha producido, en unos 300 metros más o menos, el deslave más fuerte, y incluso se habla de que habría ya 3 fallecidos, además de 10 personas heridas. Javier, Darío. Así es, Byron. Los primeros reportes de las autoridades locales de esa provincia han reportado que esta quebrada, el deslizamiento, lo que ha provocado precisamente es que al menos un vehículo con al menos 2 personas haya sido arrastrado. A propósito de este tema, el alcalde del Cantón Cuenca ha tomado las acciones necesarias junto con las instituciones del gobierno para tomar cartas en el asunto, y precisamente tenemos las declaraciones del alcalde. Afortunadamente confirmado y se fue trasladado ya un fallecido. Estamos con 25 a 30 máquinas ya trabajando aquí en la zona. Estamos con las excavadoras, con cargadoras, estamos con volquetas. También ya está habilitado el kilómetro 49 para que se haga el retorno. Estamos confirmando mediante radio con los guardaparques de etapa, más gente de la CT al otro lado, para que los vehículos ya puedan, algunos de ellos, regresar. Todavía estamos analizando la situación para, entre el primero y segundo derrumbe, aperturar, que está aquí muy cerca, pero entre el segundo y el tercero nos va a tomar mucho más tiempo, puesto que es una cantidad sumamente elevada de metros cúbicos que se deslizaron. Bueno, aquí estamos con todo el contingente, más de 400 personas que estamos activadas, y no vamos a parar un segundo hasta rescatar a todas aquellas personas que están atrapadas tanto dentro de escombros como entre cada uno de los derrumbes. Justamente lo ocurrido aquí en la vía Cuenca-Molleturo afectó a por lo menos 300 personas que se quedaron atrapadas en este tramo de la carretera, pero también, como bien ya decían, el último reporte habla de 3 personas fallecidas. 2 de ellas se menciona que es por las personas que fueron arrastradas en este vehículo Vitara, pero también otra persona más habría fallecido en la zona de Gulub Sayausi por el crecimiento del río Tomebamba producto de las lluvias. Cambiar de
de tema, amigos televidentes, los bloques de oposición Pachacutic, UNES y Social Cristianismo no asistieron a la sesión virtual convocada para el 26 de marzo, que debía discutir el primer debate de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. El proyecto tiene un año sin ser tramitado, a pesar de la situación de inseguridad que vive lamentablemente nuestro país. Este 26 de marzo se debía conocer y someter a primer debate los informes del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Además, el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Ordenamiento Territorial, el Código Orgánico Integral Agropecuario y las reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. La sesión 766 de la Asamblea convocada este 26 de marzo no se instaló por falta de quórum y es la segunda ocasión que la mayoría de legisladores, unos 71, rechazan que sea virtual. La misma debía reinstalarse a eso de las 15 horas virtualmente y tratar 7 puntos aprobados en el orden del día. Bancada del Acuerdo Nacional conectados al 100% por un compromiso con el país. La presidenta Ioria observó el incumplimiento de la norma que determina convocar por segunda vez tras el plazo de 30 días de suspendida. Lamentó el asunto y que se convocará nuevamente para seguir con el tratamiento de lo pendiente. Eso sí, antes advirtió a los ausentes que faltar injustificadamente o dejar en pleno sin quórum constituye una falta grave. Para la asambleísta Blanca San Cancela, miembro de la bancada oficialista que reemplaza a Diego Ordóñez en la Comisión de Régimen Tributario, la oposición solo intenta llenar de incidentes a las sesiones con el pretexto de que la presidenta incumple la normativa parlamentaria sobre el carácter de las sesiones, que en este caso fue virtual. Es nefasto tener representantes en la Asamblea Nacional que poco o nada les interesa dar solución a uno de los problemas más grandes que atraviesa hoy por hoy el país, como es la inseguridad. Este es un proyecto de ley que no ha sido generado por el gobierno nacional. Evidentemente, el gobierno también presentó un proyecto de ley que se conjugaron en un solo cuerpo normativo. Además, aportes del asambleísta Marcelo Olguín. ¿Qué pasó? No se presentaron. Byron Galarza, Noticia 7. Así es, y vale la pena destacar que justamente la sesión que se quería retomar es la 766, que fue suspendida el pasado 24 de febrero en medio de gritos y donde hubo este apagón, recuerden ustedes, compañeros. Es por eso que quizá no hubo el quórum para esta sesión virtual. Evidentemente tendrá que esto retomarse en los próximos días de forma presencial. Pero aquí hay otro tema también que concierne a la Asamblea, y es que justamente el presidente Guillermo Lasso pidió que se investigara y dio ya los nombres de 5 asambleístas de Pachacutic que habrían pedido favores a cambios de votos. Esto lo dio a conocer el día sábado pasado, justamente, Byron. Así es, el presidente de la República envió una carta a la directora del Servicio de Rentas Internas para que investigue también los tributos de algunos políticos que el presidente ha dicho le deben dar explicaciones al país, pero también envió a la Fiscalía General del Estado precisamente la denuncia formal para la investigación del caso. Justamente, Byron, amigos televidentes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió a la Fiscalía investigar a asambleístas que pues habrían tenido estos beneficios o pedido estos beneficios a cambio de votos. Veamos la nota. La denuncia finalmente llegó a Fiscalía. El presidente Guillermo Lasso la presentó este 26 de marzo para pedir que se investigue a 5 asambleístas y un asesor por ser sospechosos de haber solicitado beneficios económicos a cambio de votar por el proyecto de ley de inversiones, archivado el pasado jueves 24 de marzo. Lo hizo público a través de su cuenta de Twitter. Los nombres que aparecen en la denuncia enviada a Diana Salazar, fiscal general del Estado, son los de Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya, todos de Pachacutic, además del asesor de este último, Marcelo Rosero. Según el presidente de la República, los referidos funcionarios públicos habrían solicitado beneficios económicos a cambio de votos en el Pleno para aprobar el proyecto de ley de inversiones. Ya lo había anticipado el primer mandatario. Que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. Horas antes del oficio a la Fiscalía, el jefe de Estado solicitó al SRI que investigue las declaraciones de impuestos del ex candidato del Partido de la Izquierda Democrática, Javier Hervas. Andrea Orbe, Noticia 7. Bueno, es un poco de lo que ha estado pasando en las últimas semanas a propósito del trabajo de la Asamblea. Hay algunos nombres en esta lista que el presidente ha denunciado que se repiten
en función de o a propósito de este tipo de cosas. Uno de ellos es la asambleísta Rosa Cerda de la provincia del Napo, que recordarán ustedes hace algunos meses. ¿No? Que no se dejen que roben bien, que si van a robar, roben bien. Sí. Así es, precisamente. Y en la provincia del Napo está bastante cuestionada y hay unos sectores que están pidiendo ya la revocatoria de esta asambleísta. Y justamente la Asamblea, recordemos que para este periodo legislativo, el tema de la concusión que se habla aquí no sería la primera vez, ¿no? Ya hubo la Bella Jiménez, la ex vicepresidenta de la Asamblea destituida por este caso, pero también otro, Egner Recalme, de la izquierda democrática, que aunque no hubo el apoyo para destituirlo, pues fue separado y se distanció de su partido Izquierda Democrática. Esto es algo que tendrá que todavía resolverse. Pachacutic ha mencionado que ha pedido que investiguen a sus asambleístas. No se ha puesto de lado Marlo Santi, lo publicó este sábado, pero sí ha pedido que haya una investigación profunda. Byron. Lamentablemente son casi 10 meses de escándalos de la Asamblea Nacional, que su imagen y su reputación ante la opinión pública está muy desgastada. Por eso incluso se hablan de acciones extraordinarias que el gobierno estaría analizando, porque, claro, no hay salida política a los proyectos de ley que el Ejecutivo envía y que lamentablemente, como el último, y lo vamos a analizar con nuestro primer invitado de la mañana, el impacto que tiene esto en el desarrollo normal de la reactivación económica. Se ha hablado mucho, compañeros, de esta famosa revocatoria, esta muerte cruzada más bien, pero también se está hablando en las últimas horas a propósito de un artículo de la Constitución que el presidente le faculta convocar a una constituyente. Y ese sería otro escenario totalmente distinto. Pero mucha inestabilidad. Esa inestabilidad política le hace daño al país, a la reactivación económica, a la gente que quiere trabajar. Realmente me parece que no es la solución. Así es, y bueno, realmente hablar del tema del trabajo legislativo, como lo toparon ya, hay que decirlo, hay hechos, ¿no? El presidente de la República en estos 10 meses de gobierno ha enviado 5 proyectos de ley, de los cuales solamente uno entró en vigencia y fue justamente la ley tributaria por el Ministerio de la Ley. Luego tenemos al proyecto de ley de inversiones que fue archivado, está pendiente que el día de mañana se conozca la ley de esta reforma, la ley de comunicación que se llama Ley de Libertad de Expresión, que está ya para segundo debate, pero que esta fue ingresada el 25 de mayo a la Asamblea. Es decir, apenas el presidente tomó posesión y luego está pendiente la ley de educación superior y la ley de seguridad, que es similar al uso progresivo de la fuerza, que estos ni siquiera tienen informes para primer debate. Veremos cómo avanza este trabajo legislativo, pero por lo pronto ahora es claro y evidente que hay cosas que ajustar. Hay que ajustar y hay que buscar los mecanismos legales precisamente para que el Ejecutivo pueda tener las herramientas constitucionales para hacerlo. Hacemos una pausa, amigos. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, recuerden siempre que somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Ya regresamos después de la pausa, no se vayan. Nos vamos al segmento que más nos da alegría, así es que el deporte, por supuesto. Este fin de semana tenemos mucha información que la vamos a compartir con nuestro especialista. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Cuéntanos la última hora de la selección, Fabián. Muchas gracias, Byron, Berito, Carito, un gusto siempre estar con ustedes y claro, con los amigos televidentes también, así es. Se acerca el momento del último partido de la selección. Es el último partido que Ecuador va a disputar acá en suelo ecuatoriano. Porque ya mañana el partido con Argentina y luego ya vendrá todo lo que tiene que ver con la preparación para el Mundial. Normalmente la selección después de, como han sido los anteriores torneos ecuménicos, después de jugar las eliminatorias, se empieza a preparar fuera del país, a hacer amistosos, a buscar rivales. Aún hay que esperar el sorteo que va a ser el próximo 1 de abril. Va a estar el técnico Gustavo Alfaro presente obviamente en este evento. Y luego de eso empezarán ya a planificar obviamente los partidos amistosos. Seguramente buscarán rivales asiáticos, europeos, a lo mejor centroamericanos, un poquito proyectando lo que podría ser el próximo rival de Ecuador en la eliminatoria, como ha sido en los anteriores mundiales. Por lo general le ha tocado un equipo europeo, uno de los fuertes, puede ser uno de los cabezas de serie obviamente, un equipo asiático, a lo mejor también un africano y un centroamericano, que es lo que normalmente suele darse en este tipo de sorteos. Estamos revisando aquí en imágenes lo que fue el último triunfo, el último partido de Ecuador con Paraguay, la derrota lamentable de la Tri, pero sin embargo
la que al final nos llevó al Mundial, nos clasificó. Hay que quedar en cuenta que Ecuador va a recuperar jugadores para este partido con Argentina. Va a volver Gonzalo Plata, que no estuvo en el partido con Paraguay. Va a regresar también Alan Franco y por supuesto también Moisés Caicedo. Moisés Caicedo, que va a ser determinante en la alineación. Escuchemos lo que dijo el técnico Gustavo Alfaro sobre lo que será la participación de Ecuador en el Mundial. Si el camino es lo importante, el destino es el lugar donde uno quiere llegar. Y el destino es donde yo deseaba llegar, donde los jugadores deseaban llegar, que era el Mundial de Qatar. Pero insisto en lo que dije antes, ojalá que esta luz no se apague en Qatar. Ojalá que esta luz que este plantel encendió no se apague en Qatar. Que sea una luz que siga perdurando para adelante, más allá de quién le toque estar al frente de los destinos de una selección. Que la manera y el modo de intentar hacer las cosas dio su resultado, porque a veces los resultados nos ayudan a reafirmar las convicciones y las derrotas nos obligan a reflexionar en las correcciones que tenemos que hacer. Y ojalá que este camino recorrido, que fue muy lindo, que sea muy intenso y que nos depositó en Qatar, que no sea una luz que se muera en Qatar. Ha sido una satisfacción tremenda la que nos ha dado la selección y que esperemos que mañana también que dispute este partido lo haga. Pero ¿y ahora cómo quedan la tabla de posición? Porque entendemos que ya está claro quiénes son los clasificados, pero ¿y ahora quiénes van al repechaje? Bueno, ya los 4 primeros clasificados de Sudamérica ya están definidos. Son Brasil, Argentina, que ellos tienen un partido pendiente, ¿no? Hay que recordar, y la FIFA va a obligar de que este partido se desarrolle. Este fue suspendido por un tema del COVID, porque supuestamente los jugadores de Argentina no se habían querido realizar la prueba, entonces eso generó de que el partido fuera suspendido. Pero bueno, están Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Esos son los 4 clasificados, independientemente de la posición en la que termine Ecuador. Si pierde con Argentina, podría ir cuarto incluso. Aquí está la tabla de posiciones, como la podemos ver. Brasil lidera la tabla con 42 puntos, Argentina es segundo con 38. El partido está pendiente, por eso el asterisco entre ellos. Ecuador tiene 25 y Uruguay tiene 25 puntos. Esos son los 4 primeros que van directamente al Mundial. Luego viene una pelea por la repesca, que es el quinto. Entonces ahí están en esa lucha. Perú, que lo vemos aquí, tiene 21 puntos. El siguiente es Colombia, que tiene 20, y Chile, que tiene 19. Entre los 3 se define el último cupo para la repesca. El último espacio que tendría para llegar al Mundial. Los otros combinados ya están eliminados, ¿no? Entonces, así está el panorama con la selección. Vamos a repasar una vez la siguiente fecha, que se va a jugar entre martes y el martes íntegramente. Bolivia jugará con Brasil, un partido también de trámite. Bueno, Brasil va a buscar mantener el invicto, obviamente. Chile, que recibe a Uruguay, como dijimos, el Uruguay tiene el mismo puntaje que tiene Ecuador, y Chile busca el repechaje. Entonces ahí va a estar pendiente ese partido. Ecuador con Argentina, Argentina que viene con Messi, ¿no? Hay que destacarlo. Sensación, claro. Viene con Messi. Perú, Paraguay y Venezuela, Colombia son los últimos partidos, todos en horario unificado, 18:30. Perfecto, muchísimas gracias, Fabián. Estaremos entonces muy atentos a cómo va a ser el desenlace de este partido de fútbol que sin duda alguna nos tiene muy expectantes. Y por supuesto, como tú bien lo dijiste, Messi es la sensación para este encuentro. Y un último detallito para destacar, ¿no? Entradas ya no hay prácticamente. Ya no hay. Ya incluso sacaron a la venta el palco de glorias de Barcelona. El COVID también tiene ahí un boleto. Las glorias de Barcelona no van a poder ver el partido. Cuidado con eso. Hay que tener cuidado. No olvidar la mascarilla. Así es. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más. No se vayan, amigos.
Como lo anunciamos con nosotros, hasta ahora está el presidente de la Cámara de Industrias de Producción y de la Federación Nacional de Cámaras, Pablo Zambrano. Vamos a preguntarle cuál es la reacción que tienen los gremios. La semana pasada, precisamente, la asociación había dado un comunicado en que titulaba "La Asamblea le da la espalda al Ecuador", y efectivamente es lo que los gremios de la producción consideran tras lo sucedido la semana pasada con el archivo de la Ley de Inversiones. Pablo, gracias por acompañarnos. Buenos días. La reacción, me imagino que es de indignación, por decirlo menos. Gracias, Byron. Muy buenos días. Realmente es incomprensible que el país, después de haber atravesado la peor crisis económica, la peor pandemia de toda su historia, en la cual se perdieron más de 35.000 millones de dólares en ventas, el sector productivo perdió 16.000 millones de dólares de ingresos, se perdieron 530.000 empleos. Las cifras de desnutrición infantil son las más altas, las cifras de embarazo adolescente son las más altas de la región. Es decir, problemas económicos y sociales tenemos muchísimos. Es inconcebible que la Asamblea Nacional le dé la espalda al país, al no dar paso a una herramienta, porque es una herramienta que nos va a permitir ir hacia el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La atracción de inversiones, la generación de producción y consecuentemente la generación de empleo, que es lo más importante y necesario para el país. Que además la generación del empleo está atada justamente al problema más grave que estamos atravesando en este momento, que es la inseguridad ciudadana. En ese sentido, nosotros como gremio, como Cámara de Industrias y Producción, junto con varios otros gremios de la producción, hemos rechazado la actitud de la Asamblea Nacional porque el debate que se llevó a cabo fue realmente un debate antitécnico, un debate falaz, lleno de argumentos que no tienen ningún sentido. Se hablaba de privatizaciones. En ningún momento en la ley se habla de privatizaciones. En ese proyecto de ley se hablaba justamente de alianzas público-privadas, que son otras cosas totalmente diferentes. Muy lamentable que algunos asambleístas ni siquiera tengan comprensión lectora para entender claramente cuáles son los conceptos. Pero lo más grave es que no hay un sentido común y un sentido de país para justamente todos arrimar el hombro y sacar adelante al Ecuador. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo, bienvenido. Y ahora, frente a esta situación, ¿qué es lo que el grupo o el gremio de industriales plantea como una alternativa a la situación que se ha dado en la Asamblea? ¿Cuál es el nivel de contingencia que se tiene y cuáles son los aspectos que se van a realizar? Muy importante su pregunta, Verónica. Nosotros, desde el gremio de los industriales, desde los gremios productivos, tenemos una serie de propuestas y de planes para ejecutar en el país. El sector productivo ecuatoriano está comprometido con el Ecuador. Estamos puestos la camiseta, puestos el tricolor nacional amarillo, azul y rojo, y eso lo hemos demostrado. Durante la pandemia no hubo un solo día de escasez de productos de primera necesidad. Hemos seguido invirtiendo, hemos seguido creyendo en el Ecuador y lo vamos a seguir haciendo pese a estos graves tropiezos y estas graves dislates, equivocaciones y errores de bulto de la Asamblea Nacional, que lo único que hacen es desprestigiarle aún más al Poder Legislativo. ¿Qué queremos nosotros como sector productivo? Que exista institucionalidad en el país, que exista cohesión social. Tenemos que unirnos alrededor de grandes causas nacionales. Así como nos unimos sector público, sector privado, la academia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los médicos del país en el proceso de vacunación, exactamente igual debemos de actuar los ecuatorianos alrededor de grandes causas comunes, de grandes propósitos. El propósito principal de todos debe ser el Ecuador, el progreso del país, y archivar o negar y archivar este proyecto de ley lo único que está haciendo es retrasar la reactivación económica y el bienestar de los ecuatorianos. Pablo, mucho se habla de que puede el presidente utilizar la herramienta constitucional que lo establece así, la normativa vigente, de la denominada muerte cruzada, que no es nada más que digamos, elecciones anticipadas, que la Asamblea se vaya a su casa, el presidente solamente tenga apenas unos 5 o 6 meses para dejar un poco ordenado y también tendría que irse. Esto genera una inestabilidad, eso es indudable. ¿Les preocupa a ustedes como gremio que esto dañe los negocios de la productividad con este ambiente tan crispado? Nosotros, desde los gremios de la producción, hacemos siempre un análisis técnico de las situaciones que atraviesa el país. La Constitución establece una serie de herramientas, de mecanismos, de disposiciones, entre ellas la que usted acaba de mencionar, la muerte cruzada, pero es importante analizar cuál es la consecuencia práctica de esto. En primer lugar, yo sí quiero señalar, el 99.9% de los ecuatorianos no pensamos en política. Queremos producir más, queremos trabajar por nuestras familias, queremos buscarnos un futuro, queremos generar mayor empleo, mayor producción desde el sector privado. Pero obviamente estas situaciones políticas lo que van a hacer es dar una muy mala imagen, tanto interna como externamente. Pero claro, son consecuencias de esta falta de diálogo, de esta falta de armonía y sin duda de esta falta de gobernabilidad. Yo veía en un bloque anterior acá en el noticiero cómo una de las señoritas periodistas señalaba claramente cómo 5 proyectos de ley que enviaba el Ejecutivo, apenas uno ha sido tratado, han sido archivados otros
esto quiere decir que hay un empantanamiento político. Nosotros como sector productivo abogamos a que en el país se den soluciones a los problemas más graves. Y esta es una responsabilidad de los poderes públicos, por supuesto, que hacen la política pública, y como sector privado apoyar la institucionalidad. Ese es nuestro rol fundamental dentro de la economía nacional, generar plazas de empleo, generar inversiones, pero siempre pensando en el país y sobre todo pensando en la sostenibilidad. Este es un concepto muy importante. La sostenibilidad tiene 3 aspectos esenciales: el ser humano, el cuidado del medio ambiente y obviamente la proyección económica que puedan tener los negocios en el país, porque si no tenemos empresas sostenibles que a largo plazo generen inversiones, empleo, paguen impuestos, entonces estamos muy complicados. Hay que pensar en el país, señores políticos. Ahora, eso hablando acerca de la situación política, pero ya refiriéndonos un poco acerca de cuáles son, por ejemplo, las acciones que dentro de los gremios industriales se van a dar en el sentido de la promoción en los mercados internacionales, por ejemplo. Vemos también que, por otro lado, se están realizando muchos acercamientos para que nuestro país pueda entrar a los mercados internacionales a través de estos acuerdos comerciales. ¿Cómo ve usted esta situación y cuáles serían las herramientas que tiene el industrial, sobre todo el pequeño y mediano empresario que tiene como aspiración llegar a exportar sus productos? Muy importante la pregunta, porque su pregunta antes en el bloque anterior también decía, bueno, ¿qué están haciendo el sector privado? ¿Qué hacen las cámaras? Nosotros coordinamos el trabajo que están haciendo las empresas y justamente somos un puente, un termómetro que permite justamente generar un ordenamiento jurídico adecuado para que se fomente el sector privado. Y quiero aquí dar 2 cifras que son muy importantes. En primer lugar, 14.000 millones de dólares las cifras de exportaciones que se han dado tanto el año 2020 como el año 2021. Es decir, los peores años de pandemia en el país, el sector privado ha producido más, ha producido mejor. Y estamos justamente en una franca recuperación. La segunda cifra, a finales, al cierre del año 2021, a diciembre de 2021, ya habíamos adquirido los mismos niveles de ventas. Es decir, ya se había generado en el mercado las correcciones adecuadas para tener mejores niveles de venta que en el año 2019, prepandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sector privado es proactivo, que el sector privado sigue generando, sigue agregando valor. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales? Es fundamental que el Ecuador entre en una política de acuerdos comerciales en la cual se analicen cada uno de estos acuerdos comerciales con cabeza fría y viendo el interés nacional. ¿Para qué? Para que exista un beneficio de lo que se denomina y un desarrollo de lo que se denomina las cadenas de valor. ¿Qué es una cadena de valor? El banano es una cadena de valor. ¿Por qué? Porque no solamente está el gran exportador bananero alrededor de este negocio, sino que están pequeños productores. Está la industria del cartón, la industria del plástico, la industria de los fertilizantes, la logística, las telecomunicaciones, el sector financiero. Aquí estoy nombrando solamente 8 o 9 sectores y lo mismo tiene que hacer con otros sectores. Los pequeños y medianos productores lo que tienen que hacer es generar asociatividad para poder exportar, por ejemplo, en el caso de Europa, que estamos aprovechando muy bien ese acuerdo comercial, una serie de productos orgánicos, una serie de productos que permitan justamente agregar valor a esa producción nacional. ¿Hay oportunidades? Por supuesto que hay oportunidades. ¿Hay retos? Claro que sí hay retos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pensar de una forma pragmática, utilizando criterios de sostenibilidad, como mencioné antes, pero también criterios de innovación que son fundamentales para no cometer errores, y lo que tiene que hacer un productor, un exportador, un emprendedor es responder a las tendencias del mercado, ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y preparar una oferta de valor que permita satisfacer esas necesidades. Pablo, pregunta final y rápidamente porque estoy contra el tiempo. El gobierno insiste también en esta reforma laboral que hasta ahora pues, no se sabe muy bien de qué va, luego del rechazo que tuvo precisamente el Parlamento. Hay estos diálogos, ya están con los trabajadores, entienden que van a ir con el sector empresarial, en algún momento también con la sociedad civil. ¿Le ven ustedes un buen futuro a esta normativa teniendo en cuenta lo que sucede con la Asamblea? En el Ecuador, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo fijo. Por lo tanto, se requieren hacer cambios. Hemos vivido con esta constante de las cifras altas de desempleo o de informalidad en la economía. Por lo tanto, debemos hacer cambios. Es mandatorio, es obligatorio ponernos de acuerdo a lo que está viviendo el mundo. Un ejemplo clarísimo, el teletrabajo. Era una figura que lo utilizaba el 0.01% de las empresas antes de la pandemia. Durante la pandemia y hasta ahora, más del 75% de las organizaciones utilizan el teletrabajo. Esos son los tipos de cambios que deben darse, deben modernizarse, debe permitir justamente la incorporación de los jóvenes en ciertos segmentos, se debe permitir
trabajo con derechos, pero también debemos ser flexibles. La Organización Internacional del Trabajo tiene un término que es interesante, la flexseguridad. ¿A qué se refiere esto? A que tiene que haber un ordenamiento jurídico moldeable, maleable, con seguridad y con derechos. Desde el sector privado vamos nosotros a insistir en que existan cambios que sean pragmáticos, no ideológicos. No podemos estar con las ideas del siglo XIX, con la lucha de clases que se está escuchando, que es un absurdo, cuando los ecuatorianos necesitamos trabajar. Vamos hacia adelante, el sector productivo está comprometido con el país y vamos a seguir insistiendo en que se den grandes cambios en beneficio de las grandes mayorías de los ecuatorianos. Pablo, muchas gracias. Estamos con el tiempo. Pablo Zambrano es presidente de la Cámara de Industriales y Producción. 7:49, vamos a la pausa. Está ya con nosotros la directora del Servicio de Contratación del CERCOP, a propósito de la subasta inversa que la semana lanzaron para la adquisición de medicamentos para el sector público. $7.51, el gobierno lanzó la semana pasada a través del Servicio de Contratación Pública una subasta inversa para poder adquirir para todo el sistema público de salud, tanto el regido por el Ministerio como del IES, el ISPOL y el ISFA. Son 768 ítems que van a salir en varios lotes, o mejor dicho, en varios momentos. Con nosotros hasta ahora la directora del CERCOP, Sara Gijón, buenos días. Buenos días, Byron, qué gusto. Me encanta estar aquí contigo otra vez. Encantado. Bueno, coméntenos exactamente cuántos ítems, cómo va a ser este proceso. Sí, bueno, vale la pena explicar que justamente el jueves pasado, el 24 de marzo, salimos con la publicación. Es importante, salimos ya con la publicación del procedimiento de subasta inversa corporativa de medicamentos 2022 sobre la base de la normativa vigente, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Contratación Pública, que fue reformado por el señor Presidente de la República a través del Decreto Ejecutivo 337, que permite ya esta subasta inversa corporativa de medicamentos. ¿Qué es importante? Que es corporativa. Y eso implica porque existe la subasta inversa institucional, a través de la cual hoy por hoy todas las instituciones pueden comprar los medicamentos directamente. Pero la importancia de lo corporativo es que cada subsistema de la Red Pública Integral de Salud puede específicamente realizar estas compras. Y vamos a hablar, por ejemplo, que son más de 3.000 establecimientos de salud, de la Red Pública Integral de Salud. Y entonces esto implica que son 2.000 más o menos del Ministerio de Salud Pública, más de 768 exactamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y así, son 3.000. Y esto implica que en base a las necesidades de año por año de cada una de estas instituciones, ellos podrán hacer estas compras. Ahora, ¿en qué consiste la publicación? El 24 de marzo, como lo mencioné, se publicó el procedimiento como tal, y cada día saldrán 30 nuevos tipos de medicamentos. Eso es muy importante. 30 nuevos tipos de medicamentos. Por lo tanto, de hecho, perdón si me equivoqué, el 24 de marzo fue la rueda de prensa. Okay. La publicación fue el 23. 23 fueron 30 medicamentos, 24, 30 medicamentos más, el viernes 25, 30 medicamentos más, y mientras hablamos, 30 medicamentos más. Serán 30 todos los días, para permitir justamente que las distintas farmacéuticas que puedan ver esta información en nuestro portal de compras públicas puedan prepararse para la presentación de sus ofertas. Y aparte de eso, María Sara, muy buenos días. Coméntenos, por favor, dentro de este sistema, ¿cuántos productos puede ofertar un mismo proveedor y cuáles son las características que se requieren para que un proveedor sea adjudicado en este proceso? Muy buena pregunta. En realidad, cada proveedor dependerá de los productos que tenga, de los medicamentos, de los fármacos que pueda producir. Y vale mencionar también que no solo pueden participar los productores nacionales, sino también productores extranjeros. Esto es obviamente abierto a todo el mundo. Y eso es muy importante porque lo que nosotros necesitamos es que haya los mejores precios y la mejor calidad. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, obviamente las personas jurídicas ecuatorianas tienen que tener una empresa que esté funcionando, que tenga más de 3 años de vida, que obviamente tenga todas las autorizaciones del Ministerio de Salud y de ARCSA, que tengan los registros sanitarios. Y si por ABC no tienen todavía el registro sanitario ahora, tienen que tenerlo el momento ya de la firma del convenio marco, que se llama.
María Sara, me gustaría saber cómo se integra a la cadena productiva, el encadenamiento productivo que llaman los expertos, a aquellos pequeños proveedores que siempre están fuera de estas grandes compras, porque entiendo lo que busca el CERCOP a través de estos procesos unificados, y es que no solamente las grandes corporaciones ni las grandes industrias farmacéuticas, sino también aquel pequeño emprendimiento que pueda hacer, no sé, los requerimientos que demanda el sector salud. ¿Cómo van a lograr a través de esta normativa, insisto, que puedan incluirse estos pequeños? Bueno, en realidad, si es que los pequeños no pueden cumplir con las grandes compras, con las grandes órdenes de compra que tendrán que hacer ya cada uno de los subsistemas, ellos podrán obviamente proveer tal vez a, digamos, a los más grandes, ¿no? Definitivamente. Y si no, la subasta inversa corporativa servirá para la compra de, al final del proceso, más de 750 medicamentos que forman parte del cuadro básico nacional. Estamos hablando de más del 81% de los fármacos que forman parte del cuadro básico estarán ya en este procedimiento. Sin embargo, puede que queden algunos otros medicamentos fuera porque no pueden ser catalogados por ABC. Muchos de los medicamentos que no pueden ser catalogados es porque tienen un proveedor único, por ejemplo. Porque una de las cosas importantes de este procedimiento, ahorita estamos ya en la fase precontractual. Pasamos la fase preparatoria, que eran todas las fichas técnicas, los precios referenciales unitarios, hechos con una metodología muy técnica y, digamos, obteniendo información de una serie de fuentes, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos en la fase precontractual, en la cual los distintos oferentes pueden presentar, para empezar, preguntas. Si hay preguntas, se les responderá, clarificaciones, y después, obviamente, presentarán sus ofertas. Sin embargo, el momento ya de la contratación como tal, todavía tiene que esperar algunas semanas, ¿no? Pero una vez que ya estén todos estos medicamentos en el catálogo electrónico de medicamentos, puede ser que algunos de ellos definitivamente no sean catalogados, y de todas maneras siempre hay fármacos que no son catalogables. Podrán participar los pequeños en ese tipo de medicamentos, pero no recordemos que no solo son fármacos. Después vendrá el procedimiento de otro tipo de insumos, ¿no? Dispositivos médicos, etcétera. Lo importante es lo siguiente: en el gobierno del encuentro lo hacemos todo de manera transparente y abierta. Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía a acompañarnos en este procedimiento, también a las organizaciones de la sociedad civil, a los observatorios ciudadanos, a la academia también. Eso es muy importante porque nosotros estamos seguros que estamos haciendo las cosas bien, y vale mencionar una cosa, Byron y Verónica. Este es un procedimiento que no es solo del CERCOP, es de todos los subsistemas de la Red Pública Integral de Salud, IES, Ministerio de Salud, ISFA, ISPOL, y nosotros como CERCOP, como los expertos en contratación pública y además el ente rector. Y precisamente frente al sistema del proceso de contratación pública, mucho se ha hablado acerca de los temas que tienen que ir en contra de la corrupción. En ese sentido, ¿cómo están ustedes trabajando y sobre todo asegurando a la ciudadanía que todos estos procesos se van a dar en el marco de la ley que garantizarán un procedimiento transparente? Bueno, definitivamente, porque todo es transparente. Todo está digamos, en el portal de compras públicas, en el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado, el SOCE. Pero adicionalmente nosotros tenemos algo potentísimo y lo sacamos el 15 de diciembre. Recordarás, Baylo, que conversamos sobre esto. Es el portal de contrataciones abiertas de Ecuador, que incluye todos los procedimientos de contratación pública, incluido este, obviamente, en tiempo real. Es decir, hoy nosotros tenemos ya la información de la contratación pública en el Ecuador en el 2022 hasta el viernes pasado. Mañana estará lo que sucede el día de hoy. De todos los procedimientos de régimen común, régimen especial, y además de todas las entidades del Estado que compran, desde la más pequeña junta parroquial, recordemos que son 1.499, los 221 municipios, las 23 prefecturas, todas las entidades del Ejecutivo, todas las funciones del Estado, hasta las más grandes empresas públicas, entre la más grande Petroecuador, que es la que más compra en el país, ¿no? Así que toda la información está disponible y nosotros estamos con las puertas abiertas para cualquier pregunta por parte de los ciudadanos o de cualquier grupo de ciudadanos. Enhorabuena por la transparencia en la adquisición de bienes y servicios del Estado. Y llegamos así al final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias, María Sara Gijón, directora del CERCOP. Y gracias a ustedes también, amigos televidentes, por habernos acompañado. Les esperamos a las 19 horas en punto en una nueva emisión informativa. Que disfruten de su día. Hasta pronto.